MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad En amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Muy buenos días, estamos con usted aquí en su programa Viva Mejor y buenas tardes también para algunos o buenas noches porque estamos no solamente en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor, pero también en los podcasts de Radio La Red que compartimos en radiolared.net y también en los podcasts de Google y de Stitcher y también de Spotify y Apple. Así que hay gente que nos escucha en diferentes horarios. Muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a estar hablando, como todos los jueves, acerca de un asunto de cuestiones emocionales y relaciones interpersonales. ¿Escuchó hablar alguna vez acerca del desorden de oposición? En inglés se llama ODD, por sus siglas en inglés. Pero vamos a mirar esto porque muchos papás y mamás nos preguntan por años acerca de sus hijos y a veces inclusive de algunos adultos que tienen un tipo de conducta un poquito extraña. Entonces vamos a hablar, yo creo que en algunos casos, y esto claro hay que diagnosticarlo con un profesional siempre, pero es probable que estén sufriendo de desorden de oposición. Vamos a hablar, vamos a explicar qué es eso, vamos a poner ejemplos y hacia el final del programa vamos a mirar qué soluciones hay, cómo podemos ayudar. Estamos en el 720-325-7282, ese es nuestro teléfono en la oficina y usted puede llamar en horarios regulares de la oficina o dejar un mensaje o enviar un texto. Otras maneras más prácticas tal vez, si usted tiene, como la mayoría de la gente, ya acceso al internet y puede enviarnos un correo electrónico
vaya a radiolared.net, haga clic donde dice contáctenos. También, ¿qué más? En Messenger, si usted va a 1650 Radio La Red, ahí en Facebook, puede escribir en el portal o pues en Messenger es un mensaje privado y también así puede escribirnos. Recuerde que los viernes, como mañana, tenemos aquí preguntas, respuestas para usted de todo tipo. Muchas veces tienen que ver con las preguntas, me refiero, con los temas de los cuales hablamos de lunes a jueves cada semana o la semana anterior. Pero hay preguntas que vienen y no tienen nada que ver con los temas que yo hablé, lo cual está muy bien. Así que recuerde también a darle un like ahí a Facebook en 1650 Radio La Red, donde dice like, o si usted lo tiene en español dice me gusta. Esto ayuda al tráfico de Facebook y también en YouTube. Si usted se suscribe, nuestro canal es Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. Si usted se suscribe, eso es bien importante para la radio aquí porque vamos aumentando la cantidad de personas que lo ven. Ahora, hay mucha gente que lo ve, que ve el programa en YouTube y en Facebook, pero no, si no son activos, es decir, si no se suscriben y todo eso, pues para YouTube es como si lo vieran 10 personas. Entonces eso no ayuda a que podamos alcanzar la meta de la cantidad de gente o suscriptores que se necesitan para que el sistema de YouTube automáticamente lo promueva, lo publique, y eso es bien interesante. Si usted, como digo siempre, considera que todos los temas que hablamos son de bendición para usted, que el programa, la radio es de bendición para usted, compártanos. Eso no es algo que a usted le cueste dinero y es algo que beneficia a muchos otros. Usted se está como asociando, ¿verdad?, con la radio y está ayudándonos y está ayudando a otras personas. Está con nosotros en el audio Yuri Díaz García y Kevin Villa en lo que es el video de YouTube y Facebook. Y recuerde que tenemos muchos programas para usted aquí en Radio La Red, para niños, para varones, para damas, para matrimonios, historias acerca de personas que han encontrado al Señor Jesucristo y cómo ha sido su vida antes y luego cómo es la vida de ellos ahora. Wow, tenemos noticias del mundo cristiano, tenemos todo tipo de programas producidos en muchos casos por Iglesia La Red. Aquí tenemos un equipo bastante grande de personas voluntarias que ayudan con la programación, con producción, con estar aquí en el aire. Y también tenemos programas de otros ministerios nacionales, muchos de los cuales usted ya conoce, y entonces están también allí repartidos a lo largo de las 24 horas de cada día. Si usted desea más información, vaya a radiolared.net, radiolared.net, N-E-T, y ahí va a tener la programación al día. Va a tener también la programación de Viva Mejor hasta diciembre, todos los temas que voy a estar hablando. Va a ver las fotografías, videos de diferentes conductores de diferentes programas. También puede ir a Instagram, ahí tiene fotos y de pronto hay algunas frases claves, ¿no es cierto?, de cosas que son muy interesantes. Pero en fin, vamos al tema de hoy. Y si usted tiene niños y sus niños son excelentes, bien por usted, bien por esos niños. Sin embargo, puede ocurrir que en ocasiones comienzan a ser un poco desafiantes y uno le llama un poquito la atención o se ponen un poquito bravos, ¿no es cierto?, difícil. Bueno, hay etapas, todos pasamos por etapas, la familia pasa por etapas, los niños al ir creciendo pasan por etapas diferentes, pero si usted nota que ese niño o adolescente, y me atrevo a decir hasta un adulto, comienza a tener un patrón de conducta diferente, es decir, repite frecuentemente algo que no ocurría antes y usted ve que se enoja con mucha facilidad y antes no, y se está irritando mucho, hay mucha irritabilidad y antes no era así, empieza a desafiar y a discutir,
a veces hasta comienza a tener ciertos actos de venganza hacia a usted o hacia personas que están sobre él o ella en autoridad. Bueno, uno puede pensar, se está poniendo muy negativo, ¿qué ocurre? ¿Tendrá ODD? ¿Tendrá este trastorno de oposición o desorden de oposición? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuál es una primera cosa que miramos entonces para notar la diferencia? La frecuencia. ¿Está esto ocurriendo con frecuencia? Ahora, hay frecuencia en una etapa en la vida. Y una etapa en la vida, especialmente en los niños y adolescentes, puede ser rápida o puede ser prolongada. Entonces no significa, bueno, ya es diagnosticado con un desorden de oposición. Pero hay que prestarle atención, no hay que dejarlo pasar y hay que ver que si va pasando, yo digo, algunos meses y esto no cambia, bueno, hay una posibilidad de que esté en un trastorno de oposición. Entonces, allí es donde los profesionales, especialmente profesionales de la salud mental, los expertos, inclusive pediatras, expertos en todo lo que es el desarrollo de los niños, y los pediatras abarcan hasta inclusive adolescencia en algunos casos, ellos les pueden ayudar. ¿Okay? Los consejeros clínicos o no clínicos, podemos observarlo, diagnosticarlo, ayudar, pero hay algunos casos donde se necesitan especialistas en este tipo de trastornos y muchos pediatras están preparados a un nivel general, como los médicos, a nivel general, a una práctica familiar y algunos tienen también avances o han avanzado en algunas áreas y se lo van a decir, aparecen en sus flyers o folletos o sus tarjetas y es mejor si uno puede encontrar especialistas. Aquí en Estados Unidos hay especialistas casi para todo. Entonces, si es posible, probablemente acelere el proceso de ayuda a sus hijos. Hay terapias, hay todo tipo de terapias para niños y adolescentes con ODD o ODD o trastorno de oposición. Solamente voy a decirle no, digamos, vamos a ponerlo así. Como uno no conoce, como el público en general no siempre conoce todos los diferentes tipos de terapias que los consejeros, médicos, los psiquiatras, los especialistas usan para diferentes problemas, tienden a aceptar sin ningún tipo de discusión, nada, discusión no significa una pelea en este caso, sin ningún tipo de preguntas, vamos a decir. Y yo, que usted, como decimos ahí, le preguntaré directamente, hay una terapia, ¿cuál es? ¿Me puede decir cuál es? Por favor. Entonces, hay diferentes tipos de terapias que, bueno, algunas ayudan, otras no. Algunas ayudan por un lado y por otro lado pueden crear otros problemas. Entonces, esto es como las medicinas que se toman, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuál es la mejor medicina? Vamos a hablar de todas estas cosas durante el programa, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a la primera pausa de solo 3 minutos y cuando regresemos vamos a estar observando los síntomas más profundamente para que usted pueda notar si quizá ese niño o adolescente está teniendo un trastorno de oposición. Quédese con nosotros, vamos a regresar enseguida. Recuerde que estamos en los medios sociales, como acabo de decir, y recuerde que para todos los problemas, por lo general, hay una solución. Y usted puede vivir mejor aún si tiene gente en la familia con ODD. ¿Ok? Ya regresamos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red.
Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dios se compadece de sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le temen. Qué consuelo tan grande es saber que Dios se compadece de nosotros. No importa qué circunstancia estemos atravesando, Dios se compadece de nosotros. Pero debemos aclarar que la compasión de Dios no es lástima, sino amor compasivo, o en otras palabras, amar con pasión. La lástima no es algo malo, pero lastima. Cuando estamos caminando por un sendero de dolor, no necesitamos que nos aumenten ese dolor, sino que nos ayuden a atravesarlo y finalmente a salir de él. Eso es la compasión. Dios se compadece de nosotros asociándose con nuestros sufrimientos, pero también proveyéndonos un camino para superarlos. Así como los padres nos compadecemos de nuestros hijos cuando reciben un golpe, pero inmediatamente actuamos para sanar sus heridas y para mostrarles cómo vivir mejor, Dios está permanentemente atento y dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que le reconozcamos como Padre y le permitamos así intervenir en nuestras vidas. Dios no desea ser un vecino o un visitante. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser tu Padre. Y esto es posible cuando recibes a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hazlo ahora mismo. Soy Daniel Catarizano compartiéndote algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Estamos hablando hoy acerca de el problema de trastorno de, algunos le llaman de negatividad. Yo no estoy muy contento con ese tipo de nomenclatura, es más bien un trastorno de oposición desafiante. Pero es un ODD, decimos en inglés, ¿ok? ODD. Yo le comentaba antes de la pausa que los niños especialmente suelen atravesar una etapa, un season, ¿verdad? Una etapa en su vida donde son desafiantes o a todo dicen que no. Eso no significa automáticamente diagnosticarlos con este tipo de trastorno de que estamos hablando hoy. Pero trastorno de oposición, pero cuando usted ve que hay un promedio como de 6 meses más o menos, ahí es momento de empezar a trabajar con un profesional. Claro, si usted me dice, pero ¿por qué no mejor antes, lo antes posible? Bueno, porque puede no ser un trastorno de oposición, puede ser simplemente una etapa. Usted ha oído hablar de los berrinches, usted ha tenido niños que hacen berrinches, yo lo he visto en mis hijos cuando eran pequeños, lo he visto en mis nietos, y es una etapa y se les pasa, no es tan grave. Pero cuando es un trastorno de oposición la cosa es diferente. El manual de salud mental habla acerca de un promedio de 6 meses como algo ya promedio, estándar, casi siempre, para poder decir muy bien, es probable que esto es lo que esté ocurriendo. Entonces, si es así, hay terapias. Y hay terapias a veces adicionales. Yo le comentaba en el segmento anterior, no tema preguntar a su profesional qué tipo de terapia. Dígale, perdón, pero ¿cómo se llama el nombre de esta terapia? Claro, algunos profesionales lo van a mirar como diciendo, ¿para qué le voy a decir el nombre? No lo va a entender o no le va a decir nada a usted que no estudió. Yo le preguntaría igual, que yo no tengo problema de decirlo cuando especialmente estaba más activo
cada semana con mi oficina de consejería, no hay problema. Cuando alguien me preguntaba o yo mismo decía, mire, vamos a usar esta terapia, se llama así y así, así. No hay nada que ocultar, no hay nada secreto. Y uno no puede minimizar a la gente pensando, la gente no entiende nada, no estudió nada. Es bueno que la gente sepa. Como yo decía antes, la medicina, ¿qué tipo de medicina? Si un médico nos está dando medicina para cualquier enfermedad, es bueno saber, doctor, doctora, qué contraindicaciones hay. Y muchos médicos muy transparentes directamente le dicen, mire, esta medicina le va a hacer bien a este problema de su salud, pero al mismo tiempo le puede ocasionar estas otras cosas. Y ahí es donde se dice, bueno, ¿para qué la voy a tomar si me va a provocar otras cosas? Y ahí es donde el médico le dice, porque esas otras cosas no son necesariamente malas o tan graves o se van a pasar una vez que el problema original de salud ocurra, son cosas temporales. Y en otros casos es no le recomiendo, ¿verdad? O yo, por ejemplo, le he dicho a mi médico personal, en alguna otra ocasión, no quisiera realmente tomar esa medicina, sé que pasa esto y lo otro, y me ha dicho, muy bien, entonces buscamos otra o a ver qué otra alternativa hay dentro de lo que es aprobado, ¿verdad? Porque hoy hablando de alternativas hay de todo y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando se trata de situaciones así, emocionales, mentales, etcétera, también no tenga usted ningún problema, ningún temor o pena de preguntar, ¿okay? Simplemente preguntar. Y si el médico o en este caso consejeros le dicen, ¿por qué me está preguntando qué tipo de terapia vamos a usar en su caso? Dígale directamente, bueno, yo quiero saber, ¿verdad?, qué tipo de terapia es, quiero investigar un poquito del asunto o cuénteme un poquito de esta terapia. Especialmente porque estamos en un mundo donde aún en consejería cristiana, algunos han adoptado, lamentablemente, algunas terapias muy humanistas, muy seculares. Y uno dice, bueno, pero está bien, son terapias profesionales. Está bien y no está bien. Está bien porque ayudan en algunos aspectos, pero por otro lado, van creando otros problemas. Por ejemplo, el humanismo o las terapias muy humanistas están concentradas en el yo, en lo que usted puede hacer por usted mismo, usted misma, y no está mal, pero está mal en algunos niveles, porque no cuentan con Dios en el asunto, lo dejan de lado, y usted dice, bueno, pero de todas maneras yo soy cristiano, claro, pero con el tiempo yo he visto que comienzan a chocar, comienzan a contradecirse dentro de uno una cosa con la otra. Ahora, terapeutas o consejeros muy jóvenes o no tan jóvenes, pero no con mucho tiempo en la profesión, no lo ven todavía porque no han visto la cantidad de casos que se necesitan ver a través de muchos años para notar lo que acabo de decir. Cuando estamos ya por muchos años, no lo sabemos todo, yo no reclamo saber, nunca reclamo saberlo todo, pero si uno ha tenido más exposición a muchísimas más personas con muchísimos casos, entonces uno va notando, aquí hay ciertos patrones de situaciones que suceden que ya son un poquito estándares o comunes a la mayoría de personas. Yo lo veo muy parecido a cuando los investigadores llevan 10, 20 o más años investigando algo antes de hacer una vacuna, o en el campo médico o en el campo de la consejería, muchos autores serios que han investigado y nos han enseñado sobre cierto tipo de enfermedades emocionales o desórdenes emocionales y enfermedades mentales. Han pasado años investigando con miles y miles de personas. Entonces, cuando escriben o abren la boca en una consejería, en una conferencia, o enseñan, saben lo que están diciendo. Y ya no es solamente algo teórico o algo de teoría que aprendieron de otros a su vez, sino que han en el campo de trabajo han visto mucho y pueden ver son más experimentados en el asunto, no son más confiables. Ahora, esto no está en contra de los más jóvenes o los que no son tan jóvenes, pero no tienen muchos años en la carrera, porque, hey, todos en algún tiempo empezamos, ¿no es cierto? Pero hay que
con todo, cariño y honra por lo que están haciendo, preguntar, ¿okay? Preguntar y saber decirles, bueno, simplemente quiero saber qué tipo de terapia es y me gustaría ver por qué la usa, y si es una consejera o consejero cristiano, un médico, un psiquiatra, un psicólogo. No tiene por qué no decirle esa persona a usted, y entonces usted puede estudiar un poquito acerca de eso. En la Escuela de Ministerios de Colorado, cuando estudiamos las partes que tienen que ver materias con consejería, yo les enseño, ¿no es cierto? Hay por lo menos 8 fijas que son históricas, que son de muchos años ya. Me refiero a escuelas de pensamiento, terapias, y algunas tienen bastantes dificultades, y lamentablemente han entrado y se han aceptado inclusive en seminarios, en universidades inclusive cristianas. Yo conozco a una persona que me ha dicho, yo estudié en una universidad cristiana y estudié el área de consejería y me recibí en esa profesión y estoy ejerciendo, pero wow, es muy humanista lo que me enseñaron, a pesar de que se trataba de una institución cristiana. Entonces yo digo, sí, yo lo comprendo, ¿verdad? Porque pues yo estudié todo eso y tuve que también ver, momento, esto sí, esto no, esto sí, esto no. En la parte de lo que es doctrina, teología, lo que es el pastorado, la enseñanza, ocurre lo mismo. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en conducta, en esto. Pero también Pablo en la misma carta o en la segunda carta a Timoteo le está diciendo cosas como hombre que sabe de más, por más experiencia, Pablo, y le va enseñando a Timoteo y dice, nadie tenga en poco tu juventud, y al mismo tiempo hay un montón de enseñanzas que le está dando porque sabe que todavía Timoteo no tenía la experiencia necesaria, aun cuando ya estaba ministrando. Entonces no es que no puede, no sabe, es ignorante, es muy joven o no tiene mucho tiempo en el pastorado, en el caso del pastorado, sino que todos tenemos que tener la humildad, aún en el pastorado, de decir, no lo sé todo, aunque tenga 50 años en el pastorado. Siempre estoy aprendiendo, pero hay cosas fundamentales que uno ya ha aprendido, especialmente en el trato con, imagínese, durante tantos años la cantidad de personas y casos. Bueno, por eso todo esto es para decirle, cuando usted va con un consejera, cuando usted va con un médico, un psiquiatra, un médico de familia, no importa si es algo físico o es algo mental o es algo espiritual o es algo emocional, no tema preguntar, no tema para nada preguntar. Por ejemplo, ¿qué tipo de terapias se usan? Hay una terapia conductual que se usa, es muy común para el tema del ODD, el tema que estamos hablando hoy. No es mala como terapia, pero de pronto tiene algunas cosillas por ahí que yo pienso que como terapeuta no lo usaría. ¿Okay? Y así. Entonces está la terapia cognitiva, es muy muy buena. Creo, en mi opinión, que es una de las mejores, una de las más cercanas a principios bíblicos. Es una que yo he usado muchos años. Pero no es la Biblia, no es palabra de Dios. Hay cosas allí que uno diría, bueno, es un detalle, pero mejor no usar esta cosa, ¿verdad? Esta parte, esta técnica. No es diabólica, digamos, no es mala, pero puede ser malinterpretada, puede ser algo que en vez de acercar a la persona a depender más de Dios y buscar las soluciones en el Creador, comience a buscar las soluciones en lo creado. Y ahí tenemos problemas. Entonces, síntomas, como decíamos antes, es normal, especialmente para una criatura en el tiempo del preescolar, en esa época, exhibir, desarrollar algunas conductas, algunos comportamientos que son muy similares al problema de el ODD, ¿verdad? Entonces uno ahí tiene que tener cuidado, simplemente observar. Lo que estamos haciendo hoy es nada más información, no estamos ni siquiera dando consejería profesional en el aire, no puedo hacer eso, pero sí dar información para que abramos un poco nuestra mente y comprendamos de qué se trata. Los niños suelen tener un poco de oposición, un comportamiento de oposición, lo cual es la típica forma de darse cuenta que hasta un niño exhibe su naturaleza pecaminosa, ¿ven?
Así que hablemos de todas estas cosas mucho más. Vamos a mirar más señales, más signos. Y después de esta pausa vamos a ir navegando más por este tema. ¿Ok? Quédese con nosotros. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo al taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! En VT Plumbing queremos agradecerles por este mes de apoyo. En VT Plumbing estamos a sus órdenes. Instalamos y reemplazamos toilets, water heaters, faucets, tinas, showers, garbage disposals, dishwashers y más. Los estimados son gratis. Llámenos hoy, 720-937-4498, 720-937-4498. Y recuerde, no acepte imitaciones. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en YouTube en Vivir Mejor TV. Muy bien, estamos en nuestro tercer segmento y hablando hoy acerca de este asunto de el desorden de oposición desafiante o ODD en inglés. Y hay muchas causas, hay niveles, hay factores de riesgo, hay terapias y hay ayuda, en otras palabras, para todo esto también. Así que no se desanime, papá, mamá. Yo sé que esto es una cuestión que uno lo drena, como quien dice, ¿verdad? Lo acaba un poco, pero por eso estamos aquí para animarle y decirle no, mire, hay ayuda, ¿verdad? Y si usted es alguien que conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, es un cristiano, más todavía ayuda porque usted entonces sabe orar. Cuando digo sabe orar, no digo sabe qué palabras decir de aquí y de allá, sino
tiene una comunicación con Dios a través de Cristo Jesús, como todos los cristianos tenemos, y entonces ahí pues las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Dios nos da sabiduría para saber cómo hacer las cosas, y Dios pues interviene. Dios no tiene ningún problema en hacer nada de eso, ¿ok? Pero todo está bajo su soberanía, sus designios. Ahora, hay varias señales o signos o síntomas, como veníamos diciendo, de este desorden de oposición. A modo de repaso, dije en los segmentos anteriores que también suele desarrollarse esto en los primeros años, ¿verdad? Los añitos del preescolar. Puede ocurrir más tarde, puede ocurrir en la adolescencia, por ejemplo, o justo antes de la adolescencia, pero está en el vecindario, digamos, de ese tiempo, de esos años. Claro, se imagina, y usted quizá lo está viviendo en su familia, esto es un problema, está creando problemas entre papá y mamá, puede estar creando problemas, claro, en la escuela, en la familia extendida. Han habido situaciones donde esto crea problemas en la iglesia. No me refiero a problemas para la iglesia, ¿okay? Eso es diferente, sino que esos niños a lo mejor están teniendo situaciones con los maestros, las maestras, en algunas clases en la escuela o con los adolescentes, pero también la iglesia está para ayudar, ¿okay? No está para decir solamente aceptamos a los niños que son perfectos, porque entonces no vendría ningún niño y tampoco ningún adulto. Entonces no se desanime, simplemente sepa el contexto. El contexto es el hogar, pero el contexto también es la escuela, son los amigos, es la iglesia, son los familiares, es el barrio, etc. Así que otros pueden estar notando cosas y decirles a ustedes, y como papá y mamá, y no se ofendan. Yo sé que los papás, las mamás, tendremos a ser, con razón, protectores de nuestros hijos. Pero si un maestro o alguien nos está diciendo algo en la escuela o en la iglesia, no nos ofendamos, prestémosle atención, digamos, bueno, gracias por informarme acerca de esta conducta que usted ve, y vamos a trabajar sobre esto, qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, es muy típico en los primeros años de adolescencia, aunque le recuerdo puede desarrollarse aún en los años preescolares, y hay casos donde en los años preescolares notamos algunos síntomas, luego como que pasan, se van, y cuando viene la preadolescencia y ya la adolescencia temprana, resurgen. Entonces, uno simplemente va prestando atención. Y yo oro al Señor, a Dios, que esta información que estamos compartiendo nos ayude a todos para cuando observamos estas cositas, no dejarlas de lado. Otro problema que a veces tenemos como adultos surge de que en nuestros años infantiles estas cosas no se conocían. No tenían estos nombres, no se sabía qué estaba pasando. Y nuestros abuelos o padres, o aún nosotros, a veces decíamos, bueno, el niño es caprichoso, o hace puros berrinches, o tiene un carácter tan malo como el de su mamá, o el de su abuelo, o el de su abuelo. Bueno, hoy en día nos damos cuenta que estábamos equivocados por ignorancia, pero la ignorancia no es un pecado necesariamente en todos los casos. Es simplemente algo que no se sabía. Ahora, esto tampoco es para que, digamos, en el futuro se va a saber tanto que no vamos a necesitar a Dios. No, lo que estamos diciendo es, ok, las cosas Dios permite que vayan descubriéndose, avanzando, y eso es en buena hora, qué bien. Así ocurre hasta con la construcción de casas, cómo no va a ocurrir también, y mejor todavía con el trato y la cuestión con los seres humanos. Entonces, otra vez, uno sabe ahora que no es simplemente caprichos en los niños, no es simplemente berrinches, algo de eso hay. Y como dije en el segmento anterior, antes de la pausa, los niños exhiben desde muy pequeñitos su naturaleza pecaminosa. Los niños no han tenido edad para ser criminales o adúlteros o fornicarios o drogadictos o robar un banco, o sea, las cosas más grandes que uno pueda imaginar y llamar pecado. Pero usted se da cuenta, si tiene niños en casa o recuerda su propia infancia, las mentiritas por aquí y por allá,
los berrinches, los golpes, las peleas con los hermanitos o con los primos o con quien sea. Esas son cosas que muestran la naturaleza pecaminosa en cualquier ser humano. Y en medio de la inocencia de un niño, los niños también muestran pues florece la raíz del problema, que es el pecado. Ahora, las terapias no van a solucionar el problema del pecado. Las medicinas no van a solucionar el problema de la enfermedad que viene a raíz del pecado, y entiéndase bien. No me refiero, tiene esa enfermedad porque pecó este o sus padres, como dijo alguien en la Biblia, sino que es producto de la humanidad que ha caído. Todos como seres humanos, ¿no es cierto?, somos pecadores. ¿Quién puede decir que no peca? La Biblia dice en la carta de 1 Juan que si alguien dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. Entonces, la diferencia es que algunos somos redimidos y otros no. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, no solamente murió por nuestros pecados pasados. Él sabía que a veces íbamos a tener un relapse, como decimos en inglés, ¿no es cierto?, que a veces íbamos a caer. La diferencia está, una cosa es caer y otra cosa es vivir en pecado. Cuando una persona vive en pecado y no le importa, pues no podríamos decir que esa persona está dando las señales de que es una persona salva, redimida, una persona nacida de nuevo en Cristo. Pero cuando uno ha nacido de nuevo en Cristo, una de las maneras que uno lo sabe es porque lo que siente hacia el pecado cuando cae o a la tentación es diferente. Uno odia eso, uno dice no, y porque lo hice, y no hay solo remordimiento, hay arrepentimiento, lo cual significa no vuelvo a hacerlo, o hago todo de mi parte con la ayuda de Dios para no volver a hacerlo porque es una tendencia, o es, ¿verdad? Usted comprende todo esto largo que estoy explicando, para tranquilizar a muchos en la audiencia que están pensando, bueno, mis hijos son pecadores, están perdidos. Bueno, si todavía no tienen al Señor Jesucristo en sus corazones, están perdidos. Ore por la salvación de ellos. Pero aún si ellos dicen, no, usted sabe que ellos son salvos, se va a dar cuenta en parte por lo que ellos manifiestan aún como jovencitos o niños sobre un problema de, digamos, desorden de oposición. Ahora usted podrá decir, doctor Catarizano, mire, si es un desorden de oposición, es un problema mental, el niño no tiene la culpa, no puede hacer nada. Vamos a ponerle un poquito el freno a eso y vamos a mirar en segmentos que siguen hasta qué punto eso es cierto o a qué punto no, o qué partes allí podemos decir la criatura no tiene responsabilidad porque es una enfermedad mental. Por ejemplo, si decimos entró ya en una esquizofrenia o algo así, no vamos a decir es culpable esa persona, esa criatura, ese niño, porque eso es algo que no puede controlar. Ahí estamos hablando ya de un problema diferente, que ya lo vamos a explicar más tarde. Pero si estamos hablando de este tipo de desórdenes, hasta ahora no se sabe que necesariamente el desorden de oposición desafiante sea un problema fisiológico. ¿Okay? Entonces se puede corregir. Pero repito, más adelante vamos a ir mirando en detalles si hay algo hereditario aquí o no, hasta dónde ha llegado la ciencia ahorita hasta descubrir qué está pasando. Lo podemos meter en la nomenclatura de enfermedades mentales que necesitan medicinas o que la persona no es moralmente responsable de que le ocurra, o está entre situaciones que son más bien de responsabilidad de la persona y que si le ocurren de todas maneras lo puede manejar. ¿Okay? Usted podría decir, genéticamente me han dicho que tengo una tendencia al alcoholismo. Eso no significa que usted indefectiblemente tiene que ser alcohólico. Simplemente conoce que puede haber una tendencia o la hay, entonces hay que trabajar sobre el asunto. Si sabiendo eso no trabaja sobre el asunto, estamos hablando de pecado. Así que ven la diferencia, estamos tratando aquí en Viva Mejor de mirar un poquito más la diferencia entre hasta dónde hay una responsabilidad nuestra cuando pasa algo o hasta dónde no y cómo tratar con esa situación. Estamos hablando del desorden de oposición. Vamos a seguir profundizando después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Así es, continuamos y estamos hoy hablando acerca de ODD o este asunto de el desorden desafiante, el desorden de negativismo, como dicen algunos, pero ya les expliqué que no me gusta mucho ese término. Okay. Estamos pensando en los síntomas que ocurren, ya hablamos acerca de eso, le voy a hablar más tarde acerca de niveles, etcétera, pero uno ve que en este desorden de oposición los adolescentes, niños, pero especialmente adolescentes, tienen una actitud muy desafiante, donde no hay respeto por los padres, no hay respeto por los adultos, no hay respeto por la autoridad, son capaces de levantar la voz o mirar mal o decir algo mal a cualquier adulto que esté en autoridad, puede ser hasta el principal de la escuela, al pastor, al adulto, al maestro, al papá, a la mamá, a un policía. Y uno como papá, mamá, piensa, ¿cómo es posible? ¡Qué falta de respeto! Pero recuerde que si realmente está pasando por una cuestión de este comportamiento tan desafiante, es fácil decir, pecador, necesita al Señor. Bueno, por supuesto que necesita al Señor. Pero también hay que detectar si aquí está pasando algún otro problema. Ya sabemos que todos los problemas tienen que ver con el pecado.
y hay que tratarlos así, pero al mismo tiempo uno tiene que pensar, ok, ¿qué está ocurriendo aquí adentro que pueda ser un poquito más allá tal vez, o más puede ser algo diferente a lo que siempre hemos escuchado? No quiere decir que esto no requiera arrepentimiento, no quiere decir que no requiera la salvación en Cristo. Lo que estamos diciendo es, puede haber una situación aquí que está en otra línea de cuestiones, ¿ok? Entonces estamos mirando eso poco a poco, despacito, tratando de no usar terminología difícil de comprender o profesional que el público en general no va a comprender. Entonces estamos hablando de un comportamiento que es desafiante, que tiende a argumentar, pero no argumentar como lo bueno, ¿verdad? Yo aquí en Viva Mejor muchas veces aclaro que la palabra argumento no significa siempre una pelea. Uno está presentando razones. Eso es un argumento. Pero también usamos en algunos casos la palabra argumento como argumentar en el caso de los niños que tienen este tipo de problemas y son desafiantes. Entonces discute con personas, como dije recién, que están en autoridad, con las que no debería hablar de esa manera o enfrentarlos de esa manera. Una cosa es preguntar por qué, no comprendo o no lo quiero hacer así. Otra cosa es decirlo con una actitud que falta completamente el respeto. Pero eso es una de las cosas que ocurren con este desorden, ¿okay? De oposición. También usted como papá o mamá pone reglas en su hogar y tiene que ponerlas, porque si no hay una anarquía y un caos en ese hogar. Y observe cómo ellos no quieren, los niños que tienen, adolescentes especialmente, que tienen este trastorno, no quieren obedecer. Preguntan todo, no quiero, o ¿por qué? No me interesa. Se niegan. Okay. Ahora otra vez, puede ser una etapa, puede ser un tiempo, pero si usted ve que pasa el tiempo y esto no se regula, evidentemente es sospechoso. Aquí está pasando algo más allá de una simple reacción temporal de la personalidad. Hay gente que, digamos, se queja porque dice, esta criatura o este adolescente me molesta a propósito. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, si tiene un desorden de oposición, esa es otra de las características de ese adolescente, digamos, jovencito, ¿no es cierto? Donde como que se molesta a sí mismo mucho por todo le molesta y al mismo tiempo tiende a molestar a otros como a propósito. Y claro, uno ve eso y dice, ¿por qué está haciendo eso? Le estamos dando todo lo que quiere, le estamos dando los regalos que pide, y sin embargo insiste con molestarnos de esa manera y a veces hasta dañarse a sí misma o a sí mismo, lo cual es una manera de venganza hacia otros y hacia esa misma persona, ¿no es cierto?, hacia uno mismo. Y luego encima nos culpa, o culpa a la vida, o culpa a Dios, o culpa a los maestros, o al papá, a la mamá, o al pastor, o a cualquier persona que vea en autoridad. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ahí es, usted apunte todos esos síntomas en su mente y quizá en un papel, y cuando hable con un profesional, comenzando quizá por su médico, o el médico de ese niño o niña, coméntele sin ningún problema todas estas cosas. Y si está con su hijo o hija delante, coménteselo al médico, pero no con un sentido de una queja que haga que esos niños se sientan incómodos delante del médico, porque es peor, usted incentiva el problema. Simplemente coménteles, no hay problema que sus hijos vean la tristeza que usted tiene, pero tiene que mantenerse firme, pero al mismo tiempo la actitud suya frente a un profesional y frente a sus hijos que tienen este tipo de desórdenes es clave. ¿Okay? Pídale a Dios que le ayude a saber cómo comunicar estas cosas. Mencioné antes también que los adolescentes, especialmente con este trastorno, tienden a ser un poquito vengativos. Ahora, esa venganza puede ser hacia ellos mismos, intentos, por ejemplo, de suicidio o de cortarse
aunque eso no son, cuando hacen eso no significa automáticamente seguro tiene este trastorno, puede tener muchas otras cosas, pero esto es algo que suele suceder. Pero también se vengan de otros. Y recuerde, estoy mencionando una lista larga de cosas, no significa que absolutamente cada cosa de la lista tiene que cumplirse. Estoy diciendo, hay muchas probabilidades que un gran porcentaje de toda esa lista de cosas que estoy mencionando son justamente las que usted está viendo. La venganza es una, el rencor es otra, y uno dice, pero ya le he pedido perdón y hasta ni sé por qué, pero le he pedido perdón. Bueno, recuerde, si esa criatura tiene este tipo de trastornos, este desorden de oposición, no hay a lo mejor o tal vez exactamente una razón, simplemente dentro de la mente, de las emociones de esta criatura, es lo que ellos sienten, y ese es el problema. Entonces sienten rencor, sienten el deseo de vengarse. Ahora, ¿cómo saber si en este caso eso es algo nuevo o es algo que indica un síndrome de desorden de oposición? No es un síndrome, un desorden de oposición o es una etapa, ¿verdad? Están pasando por la adolescencia y sus hormonas y el crecimiento. Bueno, observe cuántas veces ocurre, con cuánta frecuencia hay expresiones de rencor o expresiones de venganza o expresiones de querer hacerse daño a ellos mismos o a otros. ¿Cuántas veces está ocurriendo? Otra vez, como decíamos antes, en los últimos 6, 8 meses, 4 o 6 meses, en esa ventana de tiempo, ¿cuántas veces ocurre? ¿Una vez, 2, 4, 5? Well, si está ocurriendo muy seguido, si está ocurriendo varias veces, 2, 3, 4, en un periodo, como acabo de mencionar, es para prestarle mucha atención, y ahí sí es muy bueno ver a un profesional. Comience quizá con su médico de cabecera, con el médico de la familia o de pediatra, y él o ella, si notan que estaba posiblemente el diagnóstico de ODD, ODD o el desorden de oposición, le van a derivar a algún profesional. Les comenté antes que íbamos a hablar acerca de niveles, porque hay realmente 3 niveles básicos, fundamentales, y muchos niñitos especialmente comienzan experimentando un nivel ahí muy mínimo, básico, digamos, llamémosle básico. Entonces, ¿cómo notar eso? Bueno, quizás ocurre solamente cuando están en casa, no ocurre en la escuela, no ocurre en la sociedad, no ocurre en la iglesia. Entonces, o puede ser que está bien en la casa, pero en la escuela está ocurriendo, o está bien, todo bien, pero está ocurriendo en el gimnasio, o en la iglesia, o en la calle, o con sus familiares. Entonces, uno dice, ok, tiene los síntomas, pero no está ocurriendo siempre en todas partes. Muy bien, eso puede ser algo entonces básico, otros le llaman templado, está bien, es algo básico, está ahí muy todavía controlable. Luego está otro nivel que es más moderado, pero hacia arriba, como diciendo ya no es solamente básico, es algo que está elevándose y ya no solamente ocurre en uno de los entornos que mencioné, ahora ocurre en 2 o ocurre en 3. ¿Qué está ocurriendo? Ahora, no tome lo que acabo de decir como, entonces tiene esto mi niño, mi adolescente. Lo que estoy diciendo es, pueden ser otras cosas, pero son cosas para ponerle un ojo, hay que ponerle atención a este asunto, ¿ok? ¿Por qué digo que puede ser otra cosa? Porque pudo haber sufrido algún tipo de trauma en el hogar o en algún otro lugar fuera del hogar y va a reaccionar con algunos síntomas parecidos al desorden de oposición, y no es un desorden de oposición. Puede ser tuvo una experiencia traumática, hay bullies en la escuela, alguien lo tocó sexualmente, o hubo un abuso y usted no lo sabe. Entonces no significa que inmediatamente uno no diagnostique, ¿ok? Hay personas que han pasado años antes de saber cómo diagnosticar. Entonces, simplemente es información la que le estoy tratando de dar para que observe
Y luego, claro, tenemos ese nivel grave donde uno dice definitivamente aquí es casi seguro que un profesional nos va a decir que nuestro niño o adolescente o joven tiene ODD o tiene un desorden de oposición, porque así se comporta donde quiera que esté, en la escuela, en la iglesia, en la casa, fuera de la casa, con otros, está mejor con sus amigos, pero de repente en todos lados comienza a tener problemas. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, muy bien, aquí hay que hacer alguna cosa. ¿Cuándo vamos a ver a un profesional? Ahí. Pero cuando regresemos después de esta pausa, vamos a ver qué alternativas hay con todo esto. ¿Qué le parece? Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jane Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. One Way Towing le ofrece servicio de remolque y le ofrece un precio justo por el vehículo del que usted ha pensado deshacerse, con título o sin título y en cualquier condición. Llame a Elmer de One Way Towing, quien le atiende completamente bilingüe al 303-710-4492. 303-710-4492. Los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Muy bien, continuamos y entramos en la segunda hora del programa de hoy. Estamos hablando del desorden de oposición. ¿Cuándo usted tiene que ver a su médico? Yo lo mencioné varias veces en el programa, pero el médico, él o ella, van a terminar derivándole a un psicólogo infantil o a un consejero o consejera especializado en desórdenes de conducta. No tema ir. Yo le diría que investigue, que averigüe quiénes son esos profesionales. Hoy en día es bastante fácil encontrar esa información, pero no tema. Son personas que están
por años estudiando situaciones y están dándonos herramientas, simplemente nos dan herramientas. Si usted es cristiano, no piense, no tengo fe, si voy al médico, o si para mí o mis hijos, o estoy diciéndole a Dios que no tengo fe. No, eso es como ir a la iglesia y escuchar al pastor predicar y decir, no tengo fe de que Dios me pueda hablar a mí solo en casa leyendo la Biblia. Son dos cosas diferentes. Dios ha establecido pastores, Dios ha establecido maestros de la palabra para enseñarnos, aun cuando diariamente nosotros estamos a solas con Dios leyendo la palabra de Dios. Cuando se trata de la medicina o la cuestión de consejería, no es falta de fe recurrir a los profesionales, son simplemente instrumentos, y pienso que son instrumentos en las manos de Dios, inclusive aquellos que no son cristianos. Pero hay que tener cuidado con ellos también. Y hoy en día, como están las cosas, aún con los que son cristianos. Es triste, doloroso decirlo, pero tenga cuidado. Entonces, uno piensa, bueno, si el médico, ¿verdad?, él o ella han diagnosticado o piensan que mi hija o mi hijo tienen desorden de oposición, entonces me dicen, voy a darle una recomendación, o busque, ¿ok?, a alguien que le pueda ayudar, repito, un psicólogo infantil, un consejero o consejera con experiencia en problemas de comportamiento disruptivo, como decimos a veces en español. Ahora, si usted le pregunta a sus hijos, ¿quieres ir al médico?, le van a decir que no. Son pocos los que quizás le van a decir, sí, confieso que tengo un problema, me doy cuenta que tengo un problema, papá, mamá, ayúdame, llevo a un médico. Aunque tienen sus momentitos de claridad en ese aspecto y pueden llegar a decírselo. Pero por lo general no ocurre. Por lo general, no quiero, y esto que el otro. Y ahí comienza otra vez el asunto desafiante, ¿no es cierto? Ahora, y otra cosa que va a ocurrir es que se puede quejar contra usted porque me quieres llevar al médico, yo no estoy loco, loca. Lo que pasa es que tú me exiges demasiado. Y uno dice, no te estoy exigiendo, te estoy diciendo que tienes que ir a la escuela, por ejemplo. No te puedes estar escapando. Pero recuerde que en la mentalidad, y decimos así, ¿verdad?, de una persona, en este caso un joven con desorden de oposición, no ve con la claridad que usted o yo vemos. Lo ve como una demanda ilógica ir a la escuela. Y usted dice, ¿cómo es posible? Si es obligatorio ir a la escuela y es bueno para su educación. Bueno, recuerde, él o ella, niño, no está pensando con la claridad que usted está pensando. Eso no significa que está con demencia o con una cuestión así. Significa que está en esta situación. Entonces, hay signos, como decíamos antes, y si todo lo que hemos hablado en la primera hora es una información que usted recibe y dice, well, yo no voy a diagnosticar, y el doctor Daniel no está diagnosticando en el aire, pero esta información que estoy recibiendo me hace sospechar que posiblemente este sea uno de los problemas. Entonces voy a consultar con un médico y voy a explicarle todos los síntomas. Y si me transfiere a un especialista, vamos a ver a ese especialista y vamos a ser completamente transparentes diciéndoles todas las cosas que vemos que están ocurriendo. ¿Okay? Entonces, busque esas personas especialistas. ¿Okay? No busque cualquier charlatán por ahí en Facebook. Busque personas que realmente saben de qué están hablando. Si usted pregunta, ¿y cuáles son las causas? ¿Se podría evitar esto antes de que aparezca? En realidad la ciencia no conoce las causas con toda claridad, no puede poner el dedo y señalar, esta es la causa del problema, porque no es como una cuestión fisiológica donde uno dice, esta célula o esta combinación está teniendo problemas químicamente, lo podemos ver, o en la sangre podemos ver, el colesterol está muy alto. Aquí no es así. Entonces, hasta donde se conoce, no se conoce, usando a propósito ese juego de palabras. No se conoce una causa sola o exacta de por qué existe el trastorno de oposición desafiante. Algunos de ustedes dirán, es el pecado, pastor. Pues yo sé que es el pecado. También es el pecado su actitud y la mía, entre tantas cosas. Aquí el asunto es que no se sabe con exactitud científicamente
si hay algo fisiológico, si hay algo genético, se sigue estudiando todo eso y vamos a hablar un poquito enseguida de eso, pero lo que se cree es que probablemente aquí hay una combinación de factores, algunos de los cuales pueden ser hereditarios en relación a la parte genética, y yo diría también hereditarios porque los niños aprenden lo que viven en el ejemplo. Entonces no es extraño que una criatura que tiene un papá y una mamá que ha mostrado conductas muy negativas frente a ellos, o ha habido violencia doméstica, o ha habido separación y divorcio, todo ese tipo de cosas se cree que sí son contribuyentes a este desorden de oposición. Ahora usted dice, ¿siempre va a ser así en todos los casos? No, pero es algo a que hay que prestar atención, porque sí se sabe que estas cosas que mencioné y otras de la familia son un contribuyente. Ahora, pueden haber factores genéticos, hereditarios vía la genética. Es probable porque hay diferencias neurobiológicas, que en las neuronas, cómo funcionan, ¿verdad? Todas esas conexiones en nuestro cerebro. Ok, hay situaciones que han producido, por ejemplo, hay drogas que los niños o adolescentes han tenido acceso a esas drogas y después de esas drogas algunos comienzan a tener un cambio de conducta, no solo mientras las están teniendo en su cuerpo, sino aún después. No es extraño, las drogas alteran la conducta en todos los casos, hasta el cigarrillo. ¿Okay? Entonces uno piensa, ok, ¿qué es? Entonces ahí es donde uno le dice a un especialista, bueno, sí, realmente lo que está ocurriendo aquí es que estuvo con marihuana, o estuvo con cocaína, o estuvo con lo que sea, ácido, o ya se emborrachó algunas veces, o a lo mejor está expuesto a algún químico en la casa que usted no se da cuenta. Entonces, siempre responda sin pena a las preguntas. ¿Por qué insisto en responder? Porque he encontrado, aún en consejería y aún en consejería pastoral, que no siempre la gente responde con sinceridad o dice no sé. Y uno, bueno, les cree, pero otras veces se da cuenta que están mintiendo o que están ocultando porque les da vergüenza, les da pena. No, si usted realmente quiere ser ayudado, tiene que abrir su corazón y su boca y decir la verdad. Y aún de aquellas cosas que usted piensa, no, yo no creo que eso sea la causa. Usted no sabe, entonces, si es la causa o no. Simplemente diga, si un médico, un terapeuta, un especialista le dice qué tipo de productos usa en casa, o cómo es su vida en el matrimonio, o está soltero, o está separado, o está divorciado, qué tipo de comidas come, qué tipo de bebidas ingiere. No tema decir esto y responda con la verdad. Y no tema pensando, qué pregunta ridícula, seguro que esto no es. Usted no sabe, eso justamente puede ser una de las claves. Ahora, en genética, uno no sabe si realmente este tipo de desorden de oposición, como tantas otras cosas que se manifiestan a nivel de las emociones y la conducta, se originan en algo genético. Es probable, pero todavía no es seguro. Se sigue estudiando. Es muy apasionante para mí e interesante cómo funcionan las neuronas y los químicos y los impulsos y las cosas que pueden trastornar de pronto una conducta, y eso es algo comprobado, ¿no es cierto? No es algo que se inventa es comprobado. El cerebro es un órgano como cualquier otro, y cuando algo falla. Ahora, no tome eso y diga, seguro, es un problema hereditario genético. Mi abuelita era así. Espere, eso requiere análisis, estudios. Sí se sabe aún científicamente que lo que conocemos como el entorno, el contexto donde los niños se crían, se van formando, es muy influyente de manera positiva o negativa. Por ejemplo, niños que no están siendo supervisados, donde papá y mamá están todo el día fuera de ellos, lejos de ellos, porque trabajan, tienen sus problemas. Y luego, si hay una disciplina que es excesivamente severa, tienen sus problemas. Si hay una disciplina que es excesivamente liviana, tienen sus problemas. Si hay abuso verbal o violencia, o si hay abuso sexual, o si hay negligencia, son todos aspectos que
hay que meter ahí en el papel para analizarlos y decir, ok, estos pueden ser causas. Cuando regresemos vamos a mirar qué factores de riesgo hay, porque eso sí se pueden evitar, ok, hasta cierto punto. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar el programa Historias de Vida, donde usted escuchará la historia de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en su estación de radio amiga, Radio La Red. Le esperamos. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Factores de riesgo es lo que vamos a ver en este segmento y estamos hablando hoy del desorden de oposición. Espero que le interesen estos temas. Yo creo que son cosas que nos tienen que interesar porque vamos educándonos, aprendiendo, nos vamos informando, vamos aclarando mitos que hay sobre cosas. Y yo pienso, como pastor inclusive, que vamos ayudándonos también porque el pecado tiene muchas caras, muchas formas y algunas, bueno, lamentablemente tienen la forma de desórdenes emocionales. Hay que hacer la aclaración nuevamente, como le hice segmentos atrás, no es quién pecó a sus padres, como dijo alguien en la Biblia. En otras palabras, no es, ok, tiene un desorden de oposición, o es porque qué pecado habrá cometido y como castigo tiene esto. No, en realidad es una de las muchas formas, de las millones tal vez de formas que toma el pecado en la tierra. Y deforma la humanidad, deforma muchas cosas.
si usted es una persona que condena, señala a otros, eso también es fruto del pecado. En su vida, en forma particular, y la naturaleza pecaminosa. Entonces, esta información simplemente nos educa no a modo de negar el pecado o de decir estos niños o jóvenes que tienen un problema de desorden de oposición no tienen de qué arrepentirse. Sí que tienen de qué arrepentirse, mucho, porque no es un tipo de enfermedad mental de la cual no están conscientes de lo que está pasando. No. Me atrevo a decir que inclusive he conocido personas que han tenido algún desorden o casi enfermedad mental diagnosticada y con medicina y todo, y sin embargo tienen momentos donde son conscientes de que algo no está bien o piden perdón cuando se equivocan. Ahora hay otros que están en un nivel mucho más grave, donde ahí no podemos pretender, confiese su pecado porque ni entiende lo que le estamos diciendo. Esos son casos extremos, pero los hay. En este tipo de casos no. La persona con desorden de oposición sí sabe que está haciendo mal. No lo cree, pero sí sabe que está haciendo mal. Y si le ayudamos, va a entrar en razones. Es más, suelen tener, si usted tiene este caso en su casa, usted ha notado que de pronto le sorprenden, parece que todo cambia o que cambió, porque suelen tener como unos días, a veces horas de un día donde, oh, wow, parece que ya se sanó, porque se ponen dulces, muy, muy buenos, muy amables, y de repente otra vez atrás. Bueno, recuerde, es parte del proceso. Pero otra vez quise aclarar al entrar en este segmento, cuando estamos hablando vamos a hablar de factores de riesgo, hagamos por favor la diferencia, seamos inteligentes, ¿ok? Porque hay gente que a veces nos critica, cristianos en general, porque no usamos la cabeza y pensamos, bueno, eso es pecado usar la cabeza. No, hay que saber hacer la diferencia. Y ya sabemos que todos los problemas de la tierra, desde una guerra mundial hasta un problema en casa que no tendría que existir en el matrimonio. ¿Por qué existe? Bueno, porque el ser humano es de naturaleza pecaminosa. Dios nos creó sin pecado, Adán y Eva, pero Adán y Eva pecaron, entró el pecado en la tierra, de ahí para adelante todas las generaciones venimos con pecado. ¿Por qué cree usted que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo? Para salvarnos de la condenación eterna, para salvarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Entonces, lo que yo he notado en mi propia vida, y por eso sé que soy salvo, es que hay tendencias en mi vida al pecado. Por supuesto que sí, desgraciada y lamentablemente sí, eso le pasa a usted también. El asunto es, ¿cuál es la actitud? Aun cuando estoy solo, porque es fácil decir, bueno, cuando hay otros, pero ¿cuál es la actitud aun cuando yo estoy solo, en secreto? Y pensando nadie me ve, puedo hacer esto o aquello, no lo hago. Entonces uno dice, ¿por qué no lo hace? Porque cuando alguna vez lo he hecho, he caído, me he sentido muy mal, muy miserable, y esto no es, tiene miedo, es realmente sano temor de Dios, y he notado cómo eso es algo que afecta mi relación personal con Dios. Le he pedido perdón al Señor, le he pedido que me ayude y el Señor me ha ayudado. Entonces usted dice, Pastor Daniel, ¿hay pecados que usted no cometió nunca más? Ya, hay algunos que no cometí nunca más. ¿Por qué? Gracias a Dios, por misericordia de Dios, porque soy su hijo. Entonces Él me ayuda. Y usted dice, pero Pastor Daniel, entonces significa que usted nunca más va a pecar. Mire, sí, lamentablemente va a ocurrir. Hay cosas que ocurren, no van a ser quizás tan dramáticas ni tan visibles, pero Dios y yo las sabemos, ¿no es cierto? Entonces uno piensa, bueno, ¿quién nunca mintió? ¿Quién nunca de alguna forma robó? ¿Quién nunca habló mal de alguien? ¿A quién nunca exageró? ¿Ok? Y no para hacer una hipérbole, como una ilustración tipo parábola, sino porque realmente, pues todos los seres humanos. Ahora, todo eso largo para decir, cuando estamos hablando de desórdenes de la personalidad o desórdenes emocionales o más arriba, enfermedades mentales, es como, bueno, igual que las enfermedades físicas. ¿Por qué el ser humano se enferma? Porque eso es producto del pecado en la tierra, el pecado en la humanidad, en el ser humano. Adán y Eva no se enfermaron nunca, no tuvieron gripe, no tuvieron resfrío, no tuvieron nada.
evidentemente estaban en un mundo de perfección, pero cuando pecaron trajeron sobre ellos no solamente la separación del contacto personal con Dios, sino y la relación tan hermosa que tenían con Dios, el Creador, sino que trajeron sobre la humanidad toda esta situación de problemas que Satanás, el diablo, aprovecha también. Entonces, hoy vivimos en medio como de una especie de neblina, si se quiere decir así, donde estamos todos rodeados por situaciones. Entonces, lo mejor es estar alertas, lo mejor es aprender estas cosas y saber cómo tratar con ellas. Factores de riesgo con el desorden de oposición, hay varios. Decíamos antes, se está estudiando si hay una cuestión genética. No se sabe, se supone que pudiera ocurrir, pero usted no puede vivir de una suposición. Si hablamos de temperamento innato, algo de lo que yo muchas veces hablo porque yo soy terapeuta de temperamento. Si hablamos de temperamento innato, bueno, ¿qué puede pasar? Hay más de 4.000 combinaciones de temperamentos. Entonces, hay ciertos temperamentos que tienen una tendencia a ser complicado regular para ellos ciertas emociones. Ahora, esto va para todos los temperamentos, pero algunos tienen más tendencia a no saber cómo regular su expresión emocional más que otros. Entonces, hay algunos temperamentos que las personas que los poseen son más reactivas, en el sentido de que reaccionan de una manera emocional a ciertas situaciones con una rapidez más grande que otros. O vamos a ponerlo de esta manera, a ver. Hay gente que es más proclive a la frustración que otra gente. Ahora, la frustración viene en parte por la crianza suya. Si usted es una persona que se frustra fácilmente por muchas cosas y no sabe por qué, una razón puede tener que ver con la manera en que usted fue criado, formado en su hogar, las experiencias que ha tenido, el exceso de ciertas cosas o la falta de ciertas cosas, pero también existe la posibilidad de que en su temperamento innato, en su perfil de temperamento, haya una tendencia a ciertas frustraciones o a frustrarse rápidamente. Si eso es el caso, eso es un contribuyente para que quizá pudiese llegar a tener como niño o adolescente un desorden de oposición. No significa que nunca se va a curar, si en toda la vida va a ser así, significa que hay que prestarle atención. Y siempre digo, no confunda temperamento con forma de ser, con conducta. Claro que la conducta muestra lo que hay dentro, en el temperamento, pero el temperamento, yo a veces digo, son como códigos que ya nacemos con eso, ¿no es cierto? Y Dios sabe lo que hace, Dios hace las cosas bien, pero estamos en el entorno de un mundo caído, entonces hay muchas cosas que se deforman. Es bueno conocerlo, es bueno conocer qué tendencias hay dentro nuestro por naturaleza. No para justificar el pecado, sino para saber, tengo esa tendencia, le tengo que prestar atención. Para mí es parte de lo que la Biblia dice, de no ignorar las maquinaciones del diablo, aún en las cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida y son muy buenas, preparadas para su obra, preparadas para los propósitos que Él tiene en la vida de todos nosotros. Al mismo tiempo, pues estamos luchando, ¿no es cierto?, con cómo eso puede llegar a deformarse. Ahora, hablamos antes de la cuestión de la crianza, la formación en el hogar, y yo mencioné antes que cuando como niños se sufre abuso, negligencia, una disciplina excesivamente exigente, legalista, y por sobre todo yo he notado que cuando la disciplina es inconsistente, en los niños, donde los padres y madres no saben cómo mantener, como la Biblia dice, que tú sí sea sí, tú no sea no. Eso es consistencia. Pero cuando uno dice sí y después dice no, o uno dice sí, el otro dice no, los niños se confunden. Entonces, eso, ve cómo la Biblia siempre tiene razón. Su sí sea sí, su no sea no. Eso va muy bien en la educación también, como en todas las cosas. Entonces, cuando un niño está en medio de una inconsistencia constante durante sus años formativos, no es extraño que comience a desarrollar una actitud
vengativa, confusa y que quizá vaya a caer en este problema. Se ve siempre al estudiar este tipo de trastornos, este tipo de desórdenes emocionales, que estos jóvenes vienen de o estos niños tienen ese entorno donde la familia es muy inestable en sus reglas o en su forma de disciplinar, y eso es un problema bastante grande que si usted lo detecta o se da cuenta cuando yo se lo estoy diciendo, tiene que empezar a corregir. Por supuesto que hay otros problemas familiares, ¿no es cierto? Hay muchos otros. Si los niños ven todo el tiempo a los padres en discordia, peleando, no hay armonía, si es de vez en cuando, los niños van a comprenderlo, pero si es un patrón de conducta de esos papás y mamás, esto es un grave problema. Y si usted me dice, por eso nos tenemos que divorciar, pastor, no, eso trae otros problemas peores. Aquí el asunto es, tienen que ponerse en serio y como adultos aprender a resolver la situación, busque ayuda, ¿okay? Ni que hablar de problemas de sustancias químicas. De eso hablamos después de esta pausa. $16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios, todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! One Way Towing le ofrece servicio de remolque y le ofrece un precio justo por el vehículo del que usted ha pensado deshacerse, con título o sin título y en cualquier condición. Llame a Elmer de One Way Towing, quien le atiende completamente bilingüe al 303-710-4492, 303-710-4492. Los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos. Esta es la última media hora. Comenzamos en este segmento, es el número 7 para ustedes los que nos siguen a través de los podcasts. Hablábamos de problemas familiares, el entorno familiar, el contexto que no contribuye para nada, al contrario, al hecho de que una criatura pueda llegar a tener este trastorno de oposición. Y recuerde que hicimos desde entrada la diferencia en lo que es un trastorno de oposición a lo que es mala conducta por un tiempo y a lo que es simplemente el orgullo, la vanidad, el pecado, la arrogancia. Ahora, ¿qué pasa cuando los padres utilizan alcohol o cuando utilizan, y digo, un consumo de alcohol, de embriagarse, o que hay drogas, hay sustancias así? ¿O qué pasa cuando los padres, uno de ellos está sufriendo un trastorno mental, especialmente por abuso de sustancias? Esto va a afectar a los niños también. Me refiero a los niños que ya nacieron. No estamos diciendo genéticamente si nace un niño de padres así. Bueno, ese es otro tema. Pero estamos diciendo cuando hay un hogar donde el abuso de sustancias químicas, inclusive medicinas, donde la gente se pone adicta a eso,
van a haber problemas en el hogar que van a afectar a los niños de esta forma y pueden desarrollar un trastorno de oposición porque hay tanta inestabilidad en un hogar donde se usan sustancias químicas, donde hay adicciones. Es natural que los niños se confundan porque la conducta de sus padres, que son la base allí que está, pues Dios les ha dado a los padres, ¿no es cierto? Papá y mamá, la mayordomía de su hogar, y entonces cuando los niñitos observan conductas cambiantes en papá y mamá por situaciones como he mencionado, pues ¿qué esperamos? Evidentemente esos niños pueden desarrollar un trastorno de oposición con más facilidad que otros, porque es a veces como un sistema de protección o de defensa que ellos inconscientemente, con lo que se visten, inconscientemente vamos a decirlo así, para tratar de sobrevivir. Entonces ya a veces es una cuestión así de sobrevivencia. Bueno, los especialistas tienen que detectar eso, lo van a detectar seguramente. Entonces ahí es la ayuda no solamente a ese niño o adolescente, pero a los padres. Si no cambia ese contexto, ese entorno, es muy complicado poder ayudar a los niños que están sufriendo de este trastorno de oposición desafiante. La negligencia, como decíamos antes, es algo también muy complicado. Y negligencia no es... A veces uno dice, bueno, fui a tal país y vi que los papás y las mamás son muy negligentes porque los niños andan pobres y descalzos en las calles y los papás y las mamás ahí están emborrachándose o ni aparecen. Bueno, ¿y qué me dice aquí en los Estados Unidos o en otros países donde pueden estar viéndonos, si son países inclusive desarrollados? No es negligencia dejar a los niños solos todo el tiempo porque los dos tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Ahora todos necesitamos trabajar, pero ¿hasta dónde queremos llegar al punto de sacrificar a nuestros hijos? ¿No le parece más saludable para la vida de la familia, especialmente en el caso de sus hijos, trabajar menos, tener menos, pero que estén allí en presencia de sus hijos? Ahora, si usted es una mamá soltera, un papá soltero, pues tiene que, quizá no tiene la ayuda del ex, ¿verdad? O como sea, es inevitable que va a tener que estar trabajando. O usted dice, no, yo estudié en la universidad, o tengo esta profesión, o tengo este oficio, y no lo quiero dejar, me encanta, me parece maravilloso. Ok, muy bien, pero recuerde que los hijos son prioridad. Recuerde que los hijos están un número de años con nosotros, mientras son niños y adolescentes. Y luego ya cuando entran a la edad adulta, ¿qué pasan? 21 años. Ya es diferente la situación. Pero los años formativos, como dije al principio, son los años donde usualmente aparecen ese tipo de desórdenes como el desorden de oposición. Si hacemos bien el trabajo, si aunque ganemos menos, no tengamos la casa que queramos o el carro que queramos tener, si todo eso no existe porque no se puede, pero existe mamá y papá en casa, o uno de los dos, por supuesto, está en casa ayudando a esos niños, entonces hay muchas, hay menos probabilidades de que pueda ocurrir. Esto es lo que los expertos también nos dicen, ¿no es cierto? Hay menos probabilidades de que pueda ocurrir un desorden de oposición. Ahora, al mismo tiempo usted puede decir, pues yo siempre estuve en casa, pero mire, mi hija o mi hijo tiene este desorden de oposición. Bueno, recuerde que pueden haber otros factores, divorcio, separación, nuevo matrimonio, situaciones que ocurrieron extensamente en un periodo de 1, 2, 3 o más años, y eso pudo haber sido el golpe que produjo emocionalmente un desorden de oposición. ¿No tiene solución? Sí tiene solución. Pero recuerde que ya ahí es donde también tienen que actuar, trabajar profesionales. Siempre el desorden de oposición, como decíamos, trae complicaciones sociales, porque aun cuando su niño o niña que tienen desorden de oposición, aun si es diagnosticado así profesionalmente, pueda tener amiguitos y amiguitas, llega un momento que comienza a tener problemas con ellos también. Entonces, con todas las relaciones comienza a tener problemas, y ahí es donde a veces, especialmente los adolescentes, se desesperan pensando nadie me ama, ya ni con mis amigos. Entonces puede provocar problemas
como sabemos, en el rendimiento escolar, si ya están trabajando en el rendimiento laboral. La conducta, ya sabemos, claro, es antisocial. Si usted dice, algunos pueden intentar suicidio, sí, algunos pueden intentar suicidio. ¿Okay? Esta es una de las cosas que los psiquiatras, médicos psiquiatras especialmente, comienzan a investigar. Si, por qué intentó el suicidio o por qué se cortó aún sin pensar en totalmente completar el suicidio, pero qué está pasando. Y muchos son finalmente diagnosticados con ODD o trastorno de oposición. Hay otros problemas en cuanto a drogas, a control de impulsos, se desesperan, tratan de ver qué pueden hacer, denme lo que sea con tal de salir de este vacío y problema interior que tengo. También otros tienen algunos trastornos como el de hiperactividad, pueden desarrollar algo así o tenerlo y se junta con este otro problema. Y si usted me dice, ¿qué tal la depresión? Bueno, hay niños y adolescentes que pueden entrar en una depresión si no se los atiende. Comienza con el tema de ODD o trastorno de oposición desafiante, y sin tratarse o tratándolo mal puede llegar a una depresión, puede entrar en episodios de ansiedad. Por ejemplo, si usted lleva al niño con un pastor o a una iglesia o con alguien y le dicen, no es trastorno de oposición, lo que pasa es que está endemoniado, vamos a echar fuera este demonio. Eso, en vez de ayudar, puede producir un trastorno de depresión, puede producir un trastorno de ansiedad. Usted está agregando más ansiedad al problema. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿usted no cree que pudiera haber una cuestión demoníaca? Sí que la creo. El asunto es saber detectar que ese realmente es el problema. Como tantas veces aclaro, yo no niego ese problema de guerra espiritual. Lo que estoy diciendo es que suele tomarse por el lado incorrecto muy rápidamente, y luego vemos, y yo lo he visto en algunas ocasiones en años de consejería, que de pronto hay un problema que alguien sin mala intención, con toda buena intención, pero produjo un problema mayor. Entonces, mi recomendación siempre es, antes de pensar directamente en acá hay que echar fuera un demonio, antes de pensar eso hay que ir por el lado más normal y natural y a ver qué está pasando por ahí. Si no se resuelve por ese lado, ahí entonces podemos pensar, bueno, aquí hay otra cosa. Aparte, bíblicamente, cuando usted mira los casos bíblicos de demonización, son muy claros en ese aspecto, el tipo de expresiones que ocurren por lo general. Entonces, eso está para que prestemos atención también. ¿Okay? Entonces, pero sí les digo, un niño, un joven puede llegar a entrar en una tremenda ansiedad, depresión, inclusive ataques de pánico, cuando se los trata como si estuviesen endemoniados, o se les empieza a hacer reprensión, o todo el mundo está a los gritos alrededor de ellos ahí en la iglesia o en la casa o donde sea. Yo manejaría eso con muchísimo cuidado. Si usted quiere que yo hable más de eso, ya hablé de eso. Martes atrás hablamos de por qué Miguel no reprendió al diablo. Vaya a los podcasts, observe ahí donde dice por qué Miguel no reprendió al diablo, y ahí yo expongo bíblicamente el asunto de reprender demonios. ¿Okay? Y cuándo tiene lugar, cuando no tiene lugar. En este caso, cuando estamos tratando de situaciones meramente emocionales, sí sabemos que es un producto de como el pecado, igual que tantas cosas en nuestras vidas, pero hay que saber cómo tratar con esto. ¿Okay? Entonces, bueno, esto a modo de aclaración. Regresamos y entramos en el último segmento. ...1650 AM Radio La Red... compartiendo la verdad en amor. ¿Tiene problemas con el agua o el drenaje en su hogar? ¿Por qué esperar? ¿Para qué poner en riesgo la salud suya y de su familia? ¿Tiene toilet o water heater que está tirando agua? ¿La tina o shower no funcionan? ¿Hace cuánto tiempo está sin usar lo que tiene? No espere a que su problema de plomería sea más grande y más caro. Arréglelo ya.
Llámenos hoy mismo, estimados son gratis. VT Plumbing, 720-937-4498. 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. VT Plumbing. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos. Es nuestro octavo y último segmento y así es, continuamos y concluimos con este segmento. Hablemos un poquito de qué soluciones pueden haber, cómo podemos prevenir. Quizá usted, papá, mamá de bebitos o de niños todavía que nunca han experimentado esto y chances hay que nunca lo experimenten. Pero ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, vamos a hablar de cómo podemos prevenirlo y un poquito de cómo podemos tratarlo si ya existe, aunque hemos hablado bastante de eso en el show, en el programa. No hay una forma donde científicamente se pueda decir, o médicos o consejeros puedan decir, haga esto y seguro que no va a tener su niño o adolescente un problema de desorden de oposición, ODD. Pero hay cosas que sí se confirman con los profesionales que sí pueden prevenir en gran parte el trastorno del desorden de oposición. Antes habíamos hablado de, la familia puede ser muy inestable, entonces, ¿cuál es la prevención? Hay que regular ese asunto y llegar a la estabilidad. Eso es posible. Y con Dios todas las cosas son posibles, si tenemos a Cristo realmente en nuestro corazón. ¿Okay? Ahora, si simplemente vamos a la iglesia, nos sentamos ahí, asistimos, pero no pasa nada dentro nuestro, en nuestra relación personal con Cristo, pues no pida lo que no puede tener si no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, o como decimos, usted realmente ha entregado su vida al Señor, usted sabe que es salvo, usted entiende mi lenguaje, usted entiende lo que estoy diciendo, usted capta lo que estoy diciendo adentro de su corazón, en su espíritu. Entonces sí hay siempre solución, siempre hay esperanza. Ahora,
Cuando hablamos de medidas preventivas, entonces tiene que haber estabilidad en el hogar. Eso es más preventivo. Eso es una medida preventiva, digamos, excelente. Eso puede ayudar a que el comportamiento de un niño que empieza a ser un poquito problemático, desafiante, se corrija. Cuando papá y mamá están de acuerdo, recuerda lo de tú sí sea sí, tú no sea no, y los dos dicen sí o los dos dicen no y no cambian, eso crea estabilidad. No importa si el niño berrincha, patalea, o que mamá y papá son un frente común, están de acuerdo. Eso es indispensable, ¿ok? Indispensable. Se crea una tremenda inestabilidad cuando papá y mamá discuten, especialmente delante del niño, y uno de ellos dice sí, el otro dice no. Te dejo hacer esto, no, dice el otro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo dejas? Y toda esa discusión delante de la criatura. O aún si no lo hacen delante de la criatura, pero después cuando los niños saben a quién preguntarle. Y preguntan a uno y al otro y después dice a quién le hago caso, a papá o mamá. Entonces no, los dos, papá y mamá, tienen que estar de acuerdo. Y usted dice, bueno, yo soy una mamá soltera, mi esposo, el pastor, no vive conmigo, por supuesto es mi ex, pero a veces está unos días con mi hijo con él y otros días conmigo. Bueno, aún así tienen que ponerse de acuerdo con el tema de la disciplina. Muchas veces hemos hablado en el programa acerca de estas cosas. Y las decisiones, porque si no esto crea una confusión tremenda en esos hijos. ¿Okay? ¿Por qué piensa usted que el Señor dice no se junten en yugo desigual con los infieles? En otras palabras, si usted es una persona que es cristiana, tiene valores bíblicos. La otra persona no tiene valores bíblicos. Puede tener ciertos valores que captó, ¿verdad? Pero tiene otros valores. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estén educando a sus hijos, van a tener muchas diferencias en cuanto a qué le damos permiso, a qué no le damos permiso, qué es un vicio, qué no es un vicio, qué de los horarios, qué de esto y qué de lo otro. Y aunque coincidan en muchas cosas, le garantizo que de pronto va a tener diferencias, y van a ser diferencias en relación a valores fundamentales. No diferencias en cuanto a cómo aplicar tanto los valores. Entre cristianos a veces tenemos esa diferencia. Mi esposa y yo, cristianos aún antes de conocernos, claro, cuando nos casamos y tuvimos nuestros hijos, hemos tenido algunas diferencias en cuanto a cómo aplicar ciertos valores, pero no hemos tenido diferencias en cuanto a los valores en sí. ¿Okay? Robar es robar, mentir es mentir. ¿Okay? Esos son valores fundamentales. Pero en cuanto al momento de la disciplina, el valor es, por ejemplo, tienes que respetar a tu mamá, tienes que respetar a tu papá. A lo mejor ha habido un poquito de diferencias que hemos tenido que negociar en cuanto a cómo se aplica eso. Pero comprende, los valores no se negocian, los valores no se comprometen. Las formas de aplicarlos pueden cambiar un poquito, pero no cambia el valor en sí. En cambio, cuando usted tiene, uno de los dos es cristiano, tiene sus valores bíblicos, y el otro no es cristiano, no tiene esos valores bíblicos, ahí ya no estamos pensando solamente en cómo se aplica, sino son dos valores diferentes, son dos visiones de la vida diferentes en muchas cosas, y eso va creciendo y va aumentando a medida que la pareja continúa, claro, y el matrimonio continúa y los hijos crecen. Por eso la Biblia dice lo que dice. Hay otras razones doctrinales, teológicas, pero en la práctica para la familia es bien importante obedecer al Señor en eso también. Claro, uno no lo piensa así porque está enamorado y está como cegado, ¿verdad? No quiere entender razones, pero yo le invito a que las entienda porque se está jugando el resto de su vida, su felicidad, y a los niños esto le perturba, y hay muchos niños con desorden de oposición en sus vidas cuando ven que en la casa no hay, o sea, hay diferentes valores entre papá y mamá. Entonces, ahora, ¿cómo tratar de ayudar cuando ya los niños o jovencitos están con un desorden de oposición? Bueno, recuerden que ellos tienen una cuestión de estima de sí mismos muy dañada y hay que tratar de reconstruirla. Entonces, también hay que tratar de reconstruir las relaciones, porque mientras están en esa etapa de desorden de oposición tienden a insultar o no, pero son desafiantes, como decíamos antes, a nivel de ser insolentes o atrevidos.
Entonces, las relaciones son muy tensas, las relaciones son muy complicadas. Entonces, eso puede ocurrir con usted como papá, mamá, con los maestros en la escuela, con los maestros en la iglesia, con el pastor, con los abuelitos. Entonces, ellos saben en el fondo de su corazón que lo que está pasando está mal. Y, bueno, parte del tratamiento es el amor. Ahora, el amor no significa vamos a permitirle cualquier cosa, porque los amamos y se acabó. Esa es la horrible teoría que anda circulando por todos lados. No, el amor tiene que decir la verdad, o no es amor. Yo le he dicho eso a mis hijos, le he dicho eso a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Porque le amo, le tengo que decir la verdad en amor, como dice el eslogan de esta radio. Pero sí uno les hace comprender hasta donde uno puede que realmente los ama. Yo le digo a los adolescentes, ahora en la iglesia, I love you, yo te amo. Pero mire que pastor, que yo hice esto y lo otro, bueno, eso está muy mal. Tienes que arrepentirte, eso está mal, pero yo te amo. ¿Okay? Observe el padre del hijo pródigo. Lo amó. Estaba triste, seguro, porque el hijo le pidió la herencia y se fue a malgastarla. Pero vine como lo estaba esperando, y cuando vino arrepentido, lo amó. A usted dice, bueno, ahí está la clave, mis hijos todavía no se arrepintieron. Bueno, pero viven con usted, no son como el hijo pródigo que se fue. Entonces uno dice, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Eso no significa que hace la vista ciega a los pecados, sino que sana. Cuando los niños o los adolescentes dicen, comienzan a entrar en razones, y eso ocurre, y dicen, pero sé que hay un refugio en mi papá, hay un refugio en mi mamá, o en ambos, hay un refugio en mi hogar, o en uno de ellos, papá, mamá, yo sé que me aceptan aunque no aceptan lo que estoy haciendo, y ellos son las mejores personas que me pueden ayudar. Llega un momento que eso ocurre. Entonces, si encima o además de tener un desorden de oposición desafiante, todo lo que reciben es reproche, todo lo que reciben es negatividad, todo lo que reciben... Ahora, no estoy diciendo permítale cualquier cosa, no, usted dice, no, estos son los límites, pero ellos ven que usted está buscando ayuda, ellos ven que usted los ama, le ofrece cariño, les sonríe, los abraza, mientras lo dejan, ¿verdad? Y hace todo de su parte, y al mismo tiempo ellos saben que usted no está de acuerdo con esa conducta o esas formas de conducta. Los niños aprenden y los jóvenes aprenden finalmente a discernir. Ok, el amor no es puro emocionalismo, el amor no es simplemente amo, acepto todo, por eso amo. No acepto todo, pero amo. Es decir, amo a la persona a pesar de que no amo lo que está haciendo. Fíjese lo que dice la Biblia con relación a nosotros como seres humanos. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si Él no nos salvaba, porque somos pecadores, no había salvación. Entonces, si no había salvación, ¿cómo íbamos nosotros a cambiar nuestra forma de vivir? ¿Y cómo íbamos a hacernos amigos de Dios? ¿Cómo íbamos a reconciliarnos con Dios? No podíamos hacer nada de nuestra parte, como seres humanos hablo en general. Él lo hizo por nosotros mientras Él veía que, claro, necesitábamos la salvación, y todavía lo sigue haciendo. Entonces, ese es el gran ejemplo de nuestro Padre Celestial para decir, no aprobamos la conducta de nuestros hijos cuando es mala o cuando hay inclusive un desorden así. Pero ellos tienen que saber que son nuestros hijos y los amamos, aunque no aprobemos lo que están haciendo. ¿Okay? Aunque tengamos que poner límites a las cosas y mostrarles cuáles son los valores fundamentales y absolutos de la palabra de Dios, tienen que saber que son amados. Y eso los puede rescatar. ¿Okay? Muy bien, sé que hay mucho más como siempre, a pesar de que hemos estado 2 horas en el programa. Pero mañana tenemos preguntas, respuestas, un poquito de información, y eso es lo que hacemos todos los días viernes. Si tiene preguntas, aprovecha de enviárnosla, ¿ok? Si no llegan para mañana, la semana que viene, Dios mediante, el viernes aquí estaremos para también responder a preguntas de este tema o de cualquier otro tema. Recuerde que estamos en radiolarred.net, clique en contáctenos, envíenos un correo, escríbanos en Messenger o allí en Facebook. Nos vemos mañana si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.